La vida como bufón medieval no era todo diversión y juegos. Detrás de las bromas había un trabajo duro que la mayoría de la gente no querría. Tenían que ser inteligentes, rápidos y cuidadosos con cada palabra. Si piensas que solo hacían reír a la gente todo el día, te espera una sorpresa. Los reyes y nobles no contrataban a cualquiera que pudiera hacer ruidos tontos. Si eso fuera cierto, la mayoría de los adolescentes en el reino estarían empleados en la corte. Querían a alguien astuto, capaz de leer una sala más rápido que un soldado pudiera sacar su espada. Un mal chiste en el momento equivocado podría convertir una fiesta amistosa en una pelea entre países. La entrevista de trabajo para ser bufón en la corte no era como las solicitudes de hoy en día. Cantar era esencial, no solo tararear, sino poder cantar baladas e improvisar letras en el acto. El malabarismo era prácticamente un requisito. Las habilidades para contar historias se probaban a fondo, ya que un bufón podría necesitar entretener a los invitados durante horas en largas noches de invierno. La imitación era tal vez la habilidad más peligrosa y valiosa. Algunos bufones llegaron a ser tan buenos imitando a los nobles que los guardias a veces confundían a los verdaderos nobles con bufones haciendo imitaciones. No todos elegían convertirse en bufones. Muchos simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los registros históricos muestran que aproximadamente 1 de cada 4 bufones comenzó siendo campesino y llamó la atención de un noble. Otros fueron capturados durante guerras y regalados a las cortes. Un presente humano envuelto en campanitas y ropa colorida. Un aspecto oscuro de la historia de los bufones era la explotación de personas con diferencias físicas o discapacidades. Individuos con características inusuales a veces eran forzados a roles de bufones en contra de su voluntad. Las cortes en Europa, Asia y el Medio Oriente tienen registros de esta cruel práctica. Los afortunados eran aquellos que realmente recibían formación. Estos artistas viajaban de corte en corte con rutinas preparadas. Eran comediantes medievales, pero con apuestas mucho más altas. En lugar de ser abucheados y echados del escenario, corrían el riesgo de ser lanzados a un calabozo si el rey no se reía. Conseguir un trabajo como bufón no garantizaba una buena vida. Te convertías en el sistema de entretenimiento ambulante del reino y en el saco de golpes verbal. Ser despertado a las 3 de la mañana porque el rey había tenido una pesadilla y necesitaba que lo animaras era solo parte del trabajo. Los bufones tenían que entender constantemente la política compleja de la vida en la corte. Los registros sugieren que el bufón promedio duraba solo unos 4 años en servicio antes de ser despedido, huir o tener un final desafortunado. Para aquellos que tenían éxito, había recompensas más allá de solo seguir con vida. Un chiste ingenioso en el momento adecuado podía traerte beneficios sorprendentes. Después de todo, cuando eres el único que puede burlarse del rey sin perder la cabeza, mejor esperas que haya algo valioso en tu saco de pago al final de la semana. Así que has conseguido entrar en la corte real como bufón. Felicidades. Tu vestuario ahora consiste en ropas descoordinadas y colores brillantes. Llevas un sombrero con campanas y tu nuevo jefe puede enviarte al calabozo en un abrir y cerrar de ojos. Pero al menos te están pagando, ¿verdad? Algunos bufones de la corte en realidad vivían bastante bien. Ganaban un salario regular, tenían comida preparada por los cocineros reales, disfrutaban de un lugar seco para dormir y recibían ropa, aunque generalmente ropa que parecía que un arco iris hubiera explotado. El atuendo típico de un bufón no era exactamente algo que usarías para impresionar a una cita, a menos que tu cita tuviera una gran afición por las campanas y los zapatos puntiagudos. Según los registros de las cortes medievales europeas, un bufón bien establecido podía ganar aproximadamente lo mismo que un artesano de nivel medio. En Inglaterra, durante los años 1300,
Los libros de cuentas reales muestran que varios bufones ganaban entre 10 y 20 libras al año, cuando un trabajador común solo ganaba unas 2 libras anuales. El verdadero dinero no estaba en el salario base, estaba en los bonos. Un bufón muy querido podía recibir generosos beneficios. A uno de ellos, en Inglaterra, se le recompensó con su propio pedazo de tierra, después de hacer reír al rey durante una crisis política. El acto de otorgar la tierra especificaba que se le concedía por sus servicios de mérito y buen consejo. Otro bufón de la corte recibió una forma de pago inusual, pero valiosa: cerveza. Los registros de una corte alemana muestran que a un bufón se le otorgaba un galón de cerveza al día, todos los días, durante toda su vida. Eso son 365 galones anuales, suficiente para asegurar que sus chistes se volvieran más graciosos a medida que avanzaba la noche, al menos en su propia mente. Los regalos reales a veces incluían joyas, monedas de oro o incluso ganado. Pero estas recompensas solo aplicaban a los bufones que trabajaban para reyes que realmente los querían. Si cometías un error, tu recompensa podría ser una noche en el calabozo, o peor aún, una rápida promoción a la lista de invitados del verdugo. El pago variaba drásticamente dependiendo de la corte. Un bufón en un reino rico podía ganar más que algunos nobles menores, mientras que uno en una casa más pequeña podría recibir nada más que sobras de comida y una cama incómoda cerca de los caballos. Algunos bufones descubrieron que dormir cerca de los caballos significaba que no eran el artista más apestoso del castillo. Los pequeños consuelos importan cuando estás en la parte más baja de la jerarquía social. La mayoría de los bufones no podían ahorrar lo suficiente como para retirarse cómodamente. Seguían dependiendo de sus patrones reales hasta que ya no podían actuar más. No podían retirarse ricos, a menos que fueran muy inteligentes ahorrando su dinero, muy graciosos durante mucho tiempo o muy afortunados. Pero, a pesar de todos sus chistes ingeniosos y su astucia política, los bufones necesitaban hacer más que solo hacer reír a la gente para ganarse la vida. Su trabajo iba mucho más allá de la simple comedia. ¿Qué hacía exactamente un bufón medieval todo el día? La respuesta: mucho más que solo contar chistes. Los bufones de la corte eran el cuchillo suizo del entretenimiento medieval. Necesitaban múltiples habilidades solo para sobrevivir la semana. Primero y ante todo, los bufones tenían que dominar varias artes escénicas. Necesitaban cantar baladas, tocar instrumentos que iban desde tambores sencillos hasta laúd complejos, y bailar coreografías elaboradas que contaran historias o se burlaran de los eventos actuales. Un registro de la corte inglesa describe a un bufón que realizó un baile tan salvaje que parecía poseído por 20 espíritus, cada uno más alegre que el anterior. Las acrobacias y trucos físicos eran los favoritos del público. Muchos bufones podían hacer saltos mortales, paradas de manos y splits, habilidades que se volvían especialmente impresionantes después de la octava ronda de cerveza servida en la cena. Los bufones más talentosos desarrollaron movimientos característicos que la corte pedía por nombre. Las imitaciones de animales figuraban sorprendentemente alto entre los requisitos del trabajo. Los registros de la corte francesa describen a un bufón que podía imitar 14 animales diferentes, desde los cantos de gallo hasta los aullidos de lobo. Su imitación de oso era supuestamente tan convincente que los perros de caza ladraban alarmados cada vez que la realizaba. La marionetística y los efectos de sonido también eran habilidades esenciales para los bufones. Los pequeños espectáculos de marionetas les permitían contar historias que podrían ser demasiado peligrosas políticamente para representarlas ellos mismos. Algunos bufones llegaron a ser famosos por su habilidad para imitar los sonidos de batallas, tormentas o incluso los ronquidos de la reina.
aunque esa última podría ganarte una noche en el calabozo si su majestad no la encontraba divertida. Pero el entretenimiento era solo una parte del trabajo. Los bufones de la corte también servían como mensajeros entre los nobles, especialmente cuando esos mensajes necesitaban ser entregados con cuidado. Las malas noticias se volvían un poco menos malas cuando estaban envueltas en una broma o una canción. Las cortes medievales utilizaban a los bufones para anunciar aumentos de impuestos, pérdidas en batallas o insultos diplomáticos, porque el mensajero tenía menos probabilidades de ser castigado si todos estaban riendo. Lo más difícil del trabajo podría haber sido servir como el desahogo emocional de la nobleza. Cuando los reyes o los señores se sentían frustrados, aburridos o enojados, a menudo llamaban a los bufones para distraerlos. Estas situaciones eran como desactivar una bomba mientras haces malabares y cantas. Un movimiento en falso y las cosas podían explotar. El papel de chivo expiatorio recaía en los bufones con más frecuencia de lo que les habría gustado. Si un noble derramaba su bebida, el bufón podría ser culpado por distraerlo. Si una dama tropezaba, seguramente era porque la actuación del bufón la había mareado. Este juego de culpas permitía a los nobles salvar su honor al redirigir la vergüenza. Los mejores bufones convertían este trabajo demandante en una posición de influencia inusual. Se convertían en compañeros de confianza que podían decir verdades que otros no podían. Recordaban a los reyes su humanidad y ayudaban a calmar tensiones en momentos de conflicto. Un bufón que pudiera hacer reír a un rey furioso durante un ataque de ira podría evitar decisiones que de otro modo llevarían al derramamiento de sangre. Esta extraña combinación de entertainer y consejero de confianza creaba un tipo peculiar de respeto. Aunque eran abiertamente ridiculizados por su apariencia y comportamiento, los bufones hábiles eran secretamente valorados por su sabiduría y perspicacia. Y hablando de decir cosas que otros no podían, la habilidad del bufón para decir la verdad al poder era tal vez su talento más peligroso pero valioso de todos. Aquí hay algo que te sorprenderá sobre las cortes medievales. Mientras que la mayoría de la gente sería ejecutada por insultar al rey, el bufón de la corte podía burlarse abiertamente de él y, a veces, incluso ser recompensado por hacerlo. Esto no era solo un accidente. De hecho, era parte del trabajo del bufón. Los reyes medievales no eran precisamente conocidos por aceptar críticas con facilidad. Sin embargo, de alguna manera, el bufón podía señalar los errores del rey, burlarse de su apariencia o cuestionar sus decisiones, siempre y cuando lo hiciera de una forma que hiciera reír a la gente. Esta libertad de expresión venía con estrictas reglas no escritas. El bufón tenía que ser astuto en la manera de entregar su mensaje, crítica escondida dentro de una historia graciosa. Perfecto. Una broma insultante con un giro halagador al final. Aún mejor, un insulto directo, sin humor. Eso haría que hasta un bufón acabara en el calabozo. O peor. Los registros de cortes reales de toda Europa contienen ejemplos fascinantes de bufones que dominaron este delicado arte. En Inglaterra, un bufón ganó fama por su actuación anual que se burlaba de las políticas financieras del rey. Cada año, en un día festivo específico, realizaba una danza elaborada, recitaba una rima sobre los impuestos demasiado altos y terminaba con una liberación perfectamente cronometrada. Bueno, llamémoslo, una liberación controlada de gas. Sí, este bufón literalmente ganó tierras y oro al realizar una danza que terminaba con un pedo elegante dirigido a las políticas fiscales reales. En la corte francesa, los relatos históricos cuentan de un bufón que una vez entró en una reunión real, llevando una corona hecha de paja. Cuando el rey enfadado le preguntó qué estaba haciendo, el bufón respondió: «Practico para ser usted, Su Majestad. Has estado actuando de manera tan tonta últimamente que pronto tendremos que cambiar los sombreros». En lugar de ejecutarlo, el rey
supuestamente se rió y reconsideró sus decisiones recientes. Estas no eran solo actuaciones divertidas, servían a un propósito vital en el gobierno medieval. Los reyes estaban rodeados de personas que constantemente les decían lo que querían oír. En este entorno, el bufón se convirtió en la única fuente confiable de retroalimentación honesta. Algunos gobernantes dependían activamente de sus bufones por esta razón. Cuando eres el único que puede decirle al rey que parece ridículo sin que te tiren al río, o aprendes a cronometrar o aprendes a nadar. Varias memorias medievales escritas por asesores reales mencionan consultar con el bufón de la corte antes de llevar malas noticias al rey, con la esperanza de aprender el enfoque más seguro. Pero esta libertad única no estaba exenta de riesgos. La protección no era perfecta. Existen numerosos relatos de bufones que se pasaron de la raya, interpretaron mal el ambiente o simplemente pillaron al rey en un mal día. Aprender a contar chistes era la parte fácil de ser un bufón. Aprender exactamente cuándo detenerse era lo que te mantenía con vida. Los documentos de varias cortes describen castigos que iban desde golpizas hasta encarcelamientos para los bufones cuyos chistes cruzaron la línea. Algunos desaparecieron completamente de los registros de la corte después de actuaciones particularmente atrevidas, sus destinos no registrados, pero fácilmente adivinables. Los bufones realmente exitosos desarrollaron una habilidad casi sobrenatural para sentir los estados de ánimo y leer las señales sutiles. Esta habilidad no solo se trataba de sobrevivir, los hacía sorprendentemente influyentes, mientras que los bufones de la corte, con su posición única, a veces influían en las decisiones del reino. Aquellos sin protección real enfrentaban una realidad mucho más dura fuera de los muros del castillo. No todos los bufones tuvieron la suerte de conseguir un trabajo en la corte real. Por cada entertainer que llevaba campanas elegantes y comía comida preparada por cocineros reales, había docenas que actuaban en plazas de pueblo, caminos polvorientos y tabernas sucias, solo para ganar lo suficiente para su próxima comida. Estos bufones itinerantes llevaban una vida completamente diferente a la de sus compañeros de corte. Los bufones de la corte se preocupaban por complacer a un solo jefe, el rey. Los bufones errantes tenían que complacer a todos, en todas partes, todo el tiempo. Y las multitudes medievales no eran precisamente conocidas por sus comentarios educados. Los artistas itinerantes se trasladaban de pueblo en pueblo, llevando todo lo que poseían. Su escenario era donde quiera que la gente se reuniera: mercados, patios de tabernas o praderas de los pueblos. Actuaban llueva o truene, con el calor del verano o el frío del invierno. Muchos bufones itinerantes morían jóvenes debido a la exposición al clima extremo o enfermedades contraídas durante sus viajes. A diferencia de los bufones de la corte, que recibían comidas regulares, los artistas itinerantes comían dependiendo de qué tan bien actuaran ese día. La gente lanzaba monedas si lo hacías bien y piedras si no. Nada mejora tus habilidades de malabares como saber que el fracaso significa tanto hambre como una lesión en la cabeza. Los registros del Consejo Medieval de la ciudad muestran que los artistas itinerantes rara vez eran bien recibidos por las autoridades locales. Muchos pueblos tenían leyes que prohibían que los hombres sin amo se quedaran más de 1 o 2 noches. Esto significaba viajar constantemente, dormir en graneros, debajo de carros o en zanjas al costado del camino. Algunos bufones se unían a grupos itinerantes de artistas que actuaban en festivales de temporada, mercados y, ocasionalmente, en casas de nobles menores. Viajar en grupo proporcionaba algo de seguridad, pero también significaba dividir las ganancias ya de por sí escasas. Actuar para plebeyos en lugar de nobles traía sus propios desafíos. Las multitudes a menudo estaban borrachas, alborotadas, y eran rápidas en volverse violentas si no se las entretenía. Un bufón de la corte podría temer al calabozo por un mal chiste, pero un artista callejero
temía el puño inmediato de un agricultor decepcionado con brazos tan grandes como troncos de árbol. Para sobrevivir, los bufones errantes necesitaban una memoria increíble. Tenían que aprender cientos de chistes, canciones e historias adecuadas para diferentes regiones. Lo que causaba risas en un pueblo podía iniciar una pelea en el siguiente debido a rivalidades locales o dialectos diferentes. Los problemas de salud eran quizás el mayor desafío. Si estabas enfermo o herido, a nadie le importaba. No había días de enfermedad, ni pagos por discapacidad. O actuabas o te ibas a dormir con hambre. Muchos bufones desarrollaron enfermedades crónicas debido a años de acrobacias físicas, exposición a los elementos y nutrición inadecuada. La competencia era feroz y a veces mortal. Los mejores lugares para actuar en mercados concurridos o durante festivales eran disputados, a veces literalmente. Cuando toda tu supervivencia depende de estar en el lugar exacto, en el momento justo, defiendes ese lugar con fiereza. A pesar de estas dificultades, algunos bufones errantes lograron un éxito notable. Algunos se hicieron lo suficientemente famosos como para que los pueblos les pagaran por visitarlos. Otros desarrollaron habilidades tan únicas que comerciantes ricos los contrataban para eventos privados. Para la mayoría, sin embargo, la vida como bufón errante significaba estar a un chiste de la catástrofe, sin red de seguridad si el remate caía mal. Mientras los bufones de la corte se preocupaban por conservar la cabeza, los artistas callejeros se preocupaban por conservar los dientes, tanto de las furiosas multitudes como por la simple falta de comida. Los bufones no tenían inmunidad especial ante las enfermedades. A pesar de su ropa colorida y aguda inteligencia, ellos también atrapaban piojos, pulgas, fiebres y, peor aún, igual que cualquier otra persona en la Edad Media. De hecho, su estilo de vida a menudo los ponía en un riesgo aún mayor que el de la persona promedio. Los bufones de la corte vivían en castillos, lo cual podría sonar bien hasta que descubras cómo eran realmente los castillos medievales. Los castillos medievales reales eran fríos, húmedos y estaban llenos de roedores. Las ratas corrían por los pasillos, trayendo pulgas y enfermedades. Las ventanas con corrientes de aire dejaban entrar la lluvia y la nieve. El humo de las chimeneas llenaba las habitaciones porque los conductos de ventilación estaban mal diseñados. Los registros médicos de los hogares reales revelaron que las enfermedades respiratorias eran muy comunes entre el personal de la corte, incluidos los bufones. Un médico medieval escribió que podía identificar a los sirvientes del castillo solo por su tos, señalando que los bufones tenían la tos más distintiva porque necesitaban aclararse la garganta antes de las actuaciones. Algunos bufones incluso se veían obligados a entretener a las víctimas de la peste para levantar el ánimo durante los brotes. Los registros de la corte de los años 1400 mencionan bufones enviados a actuar en áreas de cuarentena, una asignación de trabajo que básicamente equivalía a una sentencia de muerte. Pocos regresaron de estas sombrías actuaciones. La seguridad alimentaria no existía como concepto en la Edad Media. Los bufones comían lo mismo que todos los demás: carne parcialmente descompuesta, verduras cultivadas en desechos humanos y pan que a menudo contenía rellenos para que la harina rindiera más. El agua generalmente no era segura para beber, por lo que incluso el desayuno a menudo incluía cerveza o vino en su lugar. Es difícil hacer reír a alguien a primera hora de la mañana, pero es aún más difícil cuando estás un poco borracho, porque tu taza de agua matutina te habría dado una diarrea mortal. Los problemas dentales eran especialmente duros para los bufones. ¿Cómo hacer reír a la gente cuando estás lidiando con un absceso en un diente? No había dentistas, solo barberos que extraían dientes podridos sin analgésicos. Los registros de la corte mencionaban pagos a barberos por tratar los problemas dentales de los bufones.
lo que sugiere que este era un problema común. Para los bufones errantes, los riesgos para la salud se multiplicaban, durmiendo al aire libre o en inns abarrotadas y sucias. Caminaban kilómetros entre pueblos, desarrollando ampollas que podían infectarse. Viajar en invierno significaba congelaciones. El verano significaba golpes de calor. A pesar de estos desafíos de salud, o quizás por ellos, los chistes sobre enfermedades, muerte y funciones corporales eran muy populares en la Edad Media. La gente usaba el humor negro para lidiar con la constante presencia de enfermedades y muerte. Los chistes sobre excrementos no eran solo para niños. Eran comedia de alto nivel cuando todos eran testigos regularmente del horror de la disentería. Los bufones que podían encontrar humor en estas sombrías realidades se volvían especialmente valorados. Una cosa que la gente siempre recordaba era quién los hacía reír cuando todo lo demás se desmoronaba. Los registros muestran que durante los peores brotes de peste, los gobernantes mantenían a sus bufones cerca, no solo para entretenimiento, sino para apoyo emocional. Un bufón que podía hacer chistes mientras el mundo parecía estar llegando a su fin ganaba un tipo especial de respeto. En un mundo lleno de enfermedades, el trabajo de un bufón era aligerar la miseria, incluso cuando esa miseria tocaba a su propia puerta. Todas las actuaciones eventualmente terminan. Para los bufones medievales, envejecer significaba enfrentar una dura verdad. No existían hogares de retiro para los tontos de la corte. Una vez que las rodillas se volvían demasiado rígidas para hacer volteretas o las voces demasiado rasposas para cantar, los días de locura profesional estaban contados. Los documentos de los años 1400 revelan que más de 2/3 de los bufones de la corte simplemente desaparecieron de los registros de pago del castillo después de llegar a los 40 años. Considerados ancianos en tiempos medievales, a diferencia de los artesanos que podían enseñar a aprendices o los granjeros que podían cambiar a tareas más fáciles, los bufones envejecidos tenían pocas opciones. Su valor dependía completamente del pensamiento rápido y la habilidad física, cualidades que se desvanecen con el tiempo. Una minoría afortunada logró quedarse en los castillos con roles menos exigentes. Los registros de la corte mencionan a antiguos bufones convirtiéndose en contadores de historias para los niños nobles una vez que el hacer acrobacias se volvía imposible. Otros se convirtieron en guardianes de las tradiciones de entretenimiento, enseñando a los jóvenes artistas los chistes y canciones que habían complacido a los gobernantes anteriores. Algunos tontos de la corte ahorraron suficientes monedas para abrir tabernas donde los clientes tenían que pagar por las bebidas, sin importar si se reían de los chistes o no. Finalmente, una audiencia cautiva. Las casas religiosas ocasionalmente aceptaban a antiguos artistas, especialmente aquellos que habían actuado en obras teatrales de la iglesia o que sabían leer y escribir. El cambio de hacer chistes sobre el cuerpo a copiar textos religiosos representaba un cambio de carrera bastante grande. Un documento de un monasterio menciona a un antiguo bufón que no podía dejar de dibujar caras divertidas en los márgenes de los libros sagrados. Para aquellos sin ahorros ni favor real, las opciones eran sombrías. Algunos se unieron a grupos de artistas errantes como fabricantes de disfraces. Otros se convirtieron en mendigos usando sus habilidades para atraer monedas de lástima. Un número terminó como sabios tontos de la aldea, personajes extraños que sobrevivían gracias a la amabilidad de la comunidad mientras ofrecían entretenimiento ocasional y sabiduría peculiar. Los libros de cuentas de los castillos rara vez mencionan pagos a los bufones jubilados. El rey Enrique de Inglaterra proporcionaba dinero anual a un tonto de la corte anciano, 6 libras al año, suficientes para comida básica y alojamiento, pero poco más. Tal generosidad era extremadamente rara. La mayoría de los gobernantes simplemente reemplazaban a los artistas envejecidos por intérpretes más jóvenes y enérgicos.
Cuando pasabas décadas haciendo reír a los nobles sobre hacerse viejo y débil, la broma eventualmente se convertía en tu propia historia de vida. Tal vez lo más triste fue lo rápido que incluso los bufones famosos eran olvidados. Su propósito era crear momentos memorables. Sin embargo, la historia conservó pocos de sus logros. Sabemos más sobre los sirvientes comunes que sobre las personas que mantenían a los poderosos gobernantes entretenidos durante guerras y desastres. El final para la mayoría de los bufones no se registró con importancia. No se construyeron tumbas especiales. Nadie escribió canciones recordándolos. La corte simplemente continuó con alguien nuevo. El nuevo gobernante quería un tonto diferente con chistes originales, y el antiguo gran intérprete podría ser encontrado pidiendo limosna en la puerta del castillo. Una caída repentina para alguien que alguna vez comandó la atención en los pasillos reales. Mientras que la carrera del bufón comenzaba con risas, a menudo terminaba en silencio, mostrando que el entretenimiento medieval realmente formaba parte de las profesiones más difíciles e ingratas de la historia.